Ok, Michelle. Oh, ¿qué dice? Ok, ¿podrías explicarnos tu diagrama, Michelle? Ortiz, Granados, Víctor, ¿no está? Ok. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escucha, doctor? Ok, Perdón, es que ahí te escuchamos. estoy teniendo un poco de problema, doctor. Pero sí, aquí estoy. Desde un principio le dije que aquí estaba, pero creo que no me escuchaba nadie. Ok, perdón. Bueno, ahí está tu esquema. ¿Podrías explicárnoslo? Sí, claro que sí. Ay, es que me cambié a un teléfono que me prestaron. ¿Podría hacerle un poquito de zoom, doctor, por favor? Es que no lo puedo agrandar yo. Tuve problemas con mi dispositivo y por eso estoy en un celular ahorita. Pero me deja lo descargo. Ok, ahí ya lo ves mejor. No, no veo nada. No sé si será solo yo. Lo puse en blanco y ahorita dejo de compartir. Ahí está. Ah, ya, perfecto. Ok, Sí, sí, sí. Bueno, pues prácticamente era lo que nos había explicado ayer, doctor, desde que se va, bueno, desde que se forman los folículos, tenemos el folículo primario, eh, obviamente va a pasar en cómo va, que sería el secundario, el antral y el de Graf. Mi gráfica, como pueden notar, tiene, bueno, se divide en fase folicular y la ovulación. Sí, en este primero sería el del estradiol, donde la línea de LH sería la rosa. Bueno, ahí vienen los nombres. Sí, sí se nota, sí se nota. La sí. LH, donde va a ser el pico de ovulación antes de la ovulación. Bueno, sí, el pico de LH antes de la ovulación, donde lo marca. Tenemos también los estrógenos que aumentan también antes de la ovulación y van a ir disminuyendo. Y aquí tenemos también uno de los efectos del estradiol en el tracto reproductor, que son los de abajo, que va a ser la que estimula el pico de ovulación del LH, como ya lo habíamos comentado. Va también estimular contracciones para el transporte de los gametos. Va a haber mayor irrigación, lo que va a causar turgencia uterina, y esta irrigación también va a hacer que transporte ¿cómo se llamaba? Va a transportar anticuerpos para evitar infecciones, obviamente porque el cérvix se va a abrir y queremos evitar, bueno, esto va a evitar infecciones, y también va a haber moco cervical cristalino linoso para atrapar a los espermatozoides que no tienen tanto movimiento. Lo dividí en dos. Creo que la mayoría de mis compañeros, no sé si yo me equivoqué o, o no sé, pero creo que todos hicieron un dibujo de una línea completa y yo lo dividí en dos, que era la fase, bueno, en una base lo del estradiol y en el otro era lo de la progesterona, que es lo de abajo. En esta pasada la ovulación ya vamos a tener el cuerpo lúteo, en donde vamos a tener que se va a bloquear la GnRH y esto va a evitar pues nuevas ovulaciones. Va a mantener bueno, si hay gestación, la progesterona va a mantener la gestación. Em, También va a evitar secreciones de moco cervical y se va a formar el tapón de Wharton, perdón, como lo había mencionado ayer, doctor. Y también se van a reducir las contracciones del músculo liso, lo que es en quiescencia uterina, y va a haber una producción uterina bueno, va a ser producción de leche uterino también, gracias a la progesterona. Y pues sería otra vez el reinicio, donde vamos a tener aquí el aumento de FSH, va a haber una disminución, terminando el cuerpo lúteo maduro, donde se va a producir el cuerpo albicans.
y pues todo ya van a disminuir todos, tanto el FSH, la LH, los estrógenos y la progesterona. Pues más o menos así está mi esquema, no sé si era lo que pidió, pero pues así fue como lo entendí, doctor. Lo traté de dividir así. Sí, está bien, aunque faltan algunos efectos, tanto de estradiol como progesterona. Pero bueno, vamos a ver otro y ahorita los aclaramos. Ok, entonces voy a abrir otro que es el de Quetzal. Entonces ahí lo ves, Quetzal. Sí, Ok, podrías realmente, bueno, explicar. yo lo hice como muy esquemático, o sea, solo puse la parte del eje, que era, bueno, en la fase folicular, que tenemos que, bueno, el hipotálamo pues manda la señal para que se secrete GNRH y bueno, ya en la hipófisis va a haber bueno, se va a dar la secreción de LH y FSH. Y bueno, en los ovarios, específicamente en los folículos, va a haber una producción de estrógeno, lo cual nos va a generar una retroalimentación negativa hacia la hipófisis. Y bueno, esta va a dejar de secretar LH y FSH, además de que pues el estrógeno también nos va a generar una retroalimentación negativa en el hipotálamo y por ende se va a dar la retroalimentación negativa y se va a inhibir la secreción de GNRH. Y bueno, en este caso tenemos que la LH y la FSH funcionan en el crecimiento folicular y los folículos van a empezar a producir bajos niveles de estradiol, los que van a inhibir la GNRH. Y bueno, también tenemos que el Ok, estrógeno de los perdón, folículos. Quetzal. Entonces, todo esto Ajá, vamos a pensar que bueno, no vamos a pensar, sería previo a la pubertad, ¿ok? ajá, Ok, para que no haya confusión con los demás. sí. Ok, ahora sí. Bueno, y ya en los folículos tenemos que la función que va a tener el estrógeno en el útero va a ser la vasoconstricción en el endometrio. Ok, pero ¿qué te parece si nos explicas otra vez qué pasaría para que el estradiol pueda desencadenar la ovulación? O sea, Para que el estradiol. digamos que todo lo que está aquí arriba es previo a la pubertad. Ajá. Ya cuando los estrógenos cambian su efecto de retroalimentación negativa por positiva, ¿qué pasaría respecto a todo esto para que ya ahora sí tengamos los efectos del Bueno, estradiol sobre el en, tracto reproductor para preparar la gestación? en ese caso, como ya hay bueno, ya se dio el cambio y ya los receptores de GABA ya no están absorbiendo como toda esta cantidad de estrógeno, todo el estrógeno que se va a generar por parte de la retroalimentación, bueno, del LH y el FSH, el estrógeno que se genera en los folículos, pues va a ir directamente al hipotálamo para poder producir la síntesis y secreción de GNRH y se genere esta como retroalimentación positiva. Ok, y como consecuencia, entonces ahora hay más producción de estradiol y luego, ¿qué hace Bueno, ahora sí ese estradiol sobre el tracto reproductor en la región tubular? bueno, el estradiol, entonces en este caso ya va a funcionar en la secreción de GNRH o a eso se No, refiere. eso ya No. digamos que ya logró que se dé mayor Bueno, producción de LH y el crecimiento final del folículo. ok. Bueno, pues ya entonces se va a empezar a generar la ovulación y los estrógenos en el útero nos van a servir en el endometrio para volverlo más espeso. En este caso, creo que aún no se da la parte en la que nos ayuda como a la secreción de leche uterina. Creo que eso es hasta después de, bueno, la fase lútea.
Ok, aquí habría muchos efectos de los estrógenos que no los tienes aquí señalados. Estos estrógenos que está produciendo el folículo, Ujú. además de que obviamente llevan a la ovulación del folículo, hay otros efectos sobre el útero y el oviducto y el cervix, que si quieres ahorita los mencionamos. Pero bueno, a ver, continúa. Y bueno, ya puse que en la fase lútea, en este caso, bueno, ya en la formación del cuerpo lúteo, pues se va a empezar a secretar progesterona por efecto de el aumento de, bueno, el aumento de las pulsaciones de LH. Va a haber una reducción de LH, pero se va a secretar, ay, se me fue como el nombre de que, ah, o sea, en menor cantidad, pero a mayor frecuencia. Y bueno, esto en el cuerpo lúteo va a propiciar la síntesis y secreción de progesterona, que bueno, nos va a generar como una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo para inhibir la secreción de GNRH, y a nivel hipófisis también genera una retroalimentación negativa para bajar los niveles de LH y FSH. Y bueno, en cuanto al útero, va a favorecer la hipertrofia del endometrio. Ok, igual faltan varios efectos de la progesterona y el estradiol. Y bueno, Ajá. aquí en cuanto a la hipertrofia, ok, sí, está bien, está bien. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Pero bueno, ahorita Bueno, y vamos a ver. en esta parte también se da la formación de la leche uterina. Ujú. Ok, déjame compartir otro. ¿Alguien que quiera presentar su diagrama? Entonces ahora está el de, que es Michelle Ah, Bielmas. sí, sí. Ok, Pues yo lo dividí así, se me hizo más fácil de entenderlo. Entonces, primero vamos a tener una fase folicular, donde en esta es la etapa donde ocurre en forma aleatoria bueno, donde comienza con un pico de FSH que va a promover el crecimiento de los folículos, que es lo que hablamos del reclutamiento. Después va a haber solo un folículo que va a continuar creciendo, que este va a ser el folículo dominante, que va a provocar un aumento de estrógenos e inhibina y la disminución de FSH, y lo que va a causar lo que veíamos de la atresia de los folículos o de los subordinados. Entonces, de aquí, pues ya tenemos que el folículo dominante va a continuar su desarrollo, y va a estar estimulado por la LH. Y si llegase a ver que, bueno, si llega a ver el caso en el que no está, o si no se ovula, pues va a haber una atresia, donde tenemos una disminución de estrógenos e inhibina y un aumento de FSH, y se inicia una nueva oleada, en dado caso de que no se ovule. Pero si empieza a ovular y todo eso, entonces el folículo dominante, bueno, va a completar su maduración, ya va a producir niveles suficientes de estrógenos para provocar su liberación, bueno, la liberación máxima de GNRH, que va a desencadenar el pico preovulatorio de LH. Entonces, este pico va a provocar la ovulación e inicia los cambios para que el folículo se transforme en cuerpo lúteo. Entonces, de ahí, pues esperen, ¿qué más? Bueno, pues ahí tenemos ese pico ovulatorio, se va a formar el cuerpo lúteo. También aquí se va a producir ya en la fase lútea, la prostaglandina 2 alfa va a inducir contracciones en las células de la teca externa,
conduciendo a la ruptura folicular y empieza a expulsarse el ovocito, para que después de la ovulación las células internas de la teca y de la granulosa migren y se lleguen a distribuir en la pared folicular, y ya es cuando tenemos la diferenciación de las células de la teca interna, que se van a multiplicar y se van a hacer en células lúteas chicas, y las células de la granulosa que se van a hipertrofiar y van a generar células lúteas grandes. Y ya también aquí que el principal pues producto de la secreción del cuerpo lúteo va a ser que en el quinto día del ciclo estral el aumento está indicando que del cuerpo lúteo está pleno o apto para usarse, y va y en los genitales de la hembra va a preparar al útero para una posible gestación. Y bueno, así lo vi, y hasta abajo pues puse, bueno, y en dado caso de que no haya pues una gestación o así, pues ya pasa la degeneración del cuerpo lúteo, lo que comentaba Mitch, que se va a generar lo que es la luteólisis y provoca el cuerpo albicans y comienza otra vez el ciclo. Y pues ya hasta abajo pues tengo los efectos que generan pues cuando tenemos el estrógeno, como les había mencionado, va a preparar el útero para una gestación, aumentar la contractibilidad del músculo liso del oviducto para transporte de gametos, aumentando la proliferación de la mucosa de la vagina y de la vagina útero y de las células endometriales. Aumentan también la irrigación del tracto para generar la turgencia uterina, y pues lo que había mencionado también del aumento del moco cervical para la selección de espermatozoides. Y de la progesterona, pues entra la producción, evita la producción del moco cervical, disminuye las contracciones de músculo liso para provocar la quiescencia uterina, y aumenta el histiotrofo para poder nutrir al embrión. Y pues Ok. Ok, y bueno, entonces esperaríamos que todos los efectos del estradiol pues estén en esta fase, que sería la fase de dominancia y ovulación del folículo, y bueno, los efectos de la progesterona pues serían cuando está totalmente funcional el cuerpo lúteo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí para fines esquemáticos pues que da la impresión de que esta fase es más larga que esta fase, cuando en realidad es al revés, ¿no? Sabemos que esta fase realmente va a durar máximo 4 días, mientras que esta fase puede durar hasta 16, 17 días. ¿Sale? Sí. Sí. ¿Alguien quiere que pongamos su esquema? ¿O ya podemos sobre este de Michelle poder hacer la integración de la información que falta? Chicos, ¿no? ¿Nadie quiere que veamos su esquema? Ok. Bueno, entonces varias cosas a aclarar aquí. Entonces, en cuanto al desarrollo que está aquí marcado, pues por la forma de los folículos, pues pareciera que estos son folículos primarios y secundarios los que se reclutan. ¿Cierto? Chicos, Sí. ¿es eso correcto? ¿Perdón? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, hay reclutamiento de folículos primarios. Ok, pero no es el reclutamiento cíclico que se va a dar durante la fase folicular. Entonces, realmente estos folículos primordiales, primarios y secundarios crecen durante una fase que se llama reclutamiento inicial, y luego folículos antrales pequeños, que serían de este tipo con esta anatomía, pero más pequeños, de 4, por ejemplo, en bovinos, de 4 a 5 milímetros, de 2 milímetros en especies pequeñas, son los que responden a la elevación de FSH. ¿Sale? Para recordar, la parte antes el antral pequeño es la parte que no
es dependiente de gonadotropinas, ¿verdad? No. Justo los antrales pequeños, que ya tienen la anatomía como este, es decir, ya tienen un antro, son los que responden a la FSH. Dependientes de gonadotropinas. Exactamente, dependientes de Ok. gonadotropinas. El primordial, primario y secundario, y hasta el antral pequeño, no dependen de las gonadotropinas, dependen de otros factores de crecimiento que se producen dentro del ovario. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces aquí nada más aclarar, estos folículos que se reclutan son folículos antrales pequeños. ¿Sale? Sí. Chicos, y entonces, bueno, ya pasa el reclutamiento, pasa la selección, y luego ya ese folículo establece la dominancia, y ese folículo dominante es el que entonces va a empezar a producir esta cantidad de estradiol e inhibina. ¿Sale? Y entonces este estradiol que se está produciendo aquí va a afectar toda la región tubular del tracto reproductor de la hembra, es decir, va a afectar desde el infundíbulo hasta la vagina. ¿Ok? Chicos, Sí, pues. por favor, Sí, denme doctor. señal de vida. Sí. Sí, Aquí estamos. sí. ¿Ok? Entonces, todos estos efectos, pues el estradiol va a afectar a los tres principales tejidos, bueno, a dos de los principales tejidos que forman la región tubular del tracto reproductor. ¿Se acuerdan cuáles son los tejidos que forman la región tubular del tracto reproductor de la hembra? ¿Me ¿Quién está repite viendo la la pregunta? Champions y no nos está invitando a ver el partido? Perdón. ¿Qué pasó, Aquí los Ricardo? espero. Endometrio, miometrio y el ¿Y otro el no qué? me acuerdo. Y el tercero no me acuerdo. Esperen. Bueno, pero eso ya estás hablando de lo que sucede a nivel del útero. Pero si hablamos de tejidos desde la vagina hasta el oviducto, hasta el infundíbulo del oviducto, ¿cuáles serían? Sería Serosa, músculo liso. Ajá. Ajá. A ver, serosa, ¿quién dijo serosa? yo. Ajá. Serosa, ¿qué más? Muscular, Ajá. Músculo liso, para ser precisos. la Y mucosa. exactamente, y la mucosa. Ajá. Entonces estamos hablando, en otras palabras, de un epitelio que va a variar en todas sus formas, desde la vagina hasta el oviducto. Luego tenemos una submucosa o tejido conectivo. Luego tenemos músculo liso y finalmente tenemos la serosa. Entonces, tanto los estrógenos como la progesterona que se producen durante la fase folicular y la fase lútea van a afectar principalmente a la mucosa, junto con su submucosa, y al músculo liso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos uno de los principales efectos. Los estrógenos van a incrementar la contractibilidad del músculo liso. ¿Qué músculo? Pues el músculo que está en la vagina, el músculo que está en el útero, que se llama miometrio, y el músculo que está en el oviducto. Independientemente de en qué parte, de qué músculo liso estemos hablando, los estrógenos lo que van a ocasionar va a ser la contractibilidad del endometrio, del músculo liso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el estradiol creen ustedes que induzca la contractibilidad del músculo liso? Por una mayor irrigación. No, Por los movimientos ciliares, ¿no? Que hay. no, los cilios están en la mucosa, no en el músculo liso. Bueno, la movilidad de los miocitos. O bueno, Ajá, pero ¿cómo se estimula la motilidad, la contracción de las por fibras musculares? una señalización Ajá, ¿qué neuronal. señalización? No, neuronal no. Bueno, no. Por lo de la entrada de calcio, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo le hará el estradiol para indicarle a las células musculares que entre calcio? Al unirse a un receptor intracelular. Ok, y entonces ese receptor intracelular,
al ser un factor de transcripción va al núcleo y ¿qué se transcribe? ¿Qué proteína se transcribirá? La miosina. No, porque eso sería hipertrofiar el músculo liso. Si lo saben. Entonces imagínense, ya entró el estradiol, se unió a su receptor en las células del músculo liso y esos receptores fueron a los diferentes núcleos de la célula muscular. ¿Qué proteína creen ustedes que se tiene que transcribir para que ese músculo se contraiga? ¿Miosina? No, porque insisto, esa miosina sería como para formar más filamentos y el músculo, en lugar de moverse, se va a hipertrofiar, va a crecer. ¿Actina? Sería lo mismo para hipertrofiarlo. La actina y la miosina es para incrementar la síntesis de proteínas musculares, pero no su contractibilidad. La contractibilidad, como bien decía, me parece Ricardo, depende de que ingrese calcio. Entonces, Recuerdo algo de que fosforiliza una proteína para que abra los canales para que pueda entrar calcio, pero no me acuerdo el nombre. no, eso no lo puede hacer el estradiol. O no de manera directa, tiene que transcribir otras proteínas. Sí, sí, sí. ¿Qué de las hormonas que hemos visto hasta ahora, o que han escuchado mencionar hasta ahora, tiene que ver con la contractibilidad del músculo liso específicamente? ¿Oxitocina? Exactamente, la oxitocina. Y entonces lo que va a hacer el estradiol a través de este receptor es que se va a inducir la transcripción de receptores para oxitocina. Y entonces el miometrio durante la fase folicular, bueno, el miometrio y el músculo liso del oviducto y el de la vagina, durante esta fase folicular se plagan, permítanme la expresión, se tapiza de receptores a oxitocina. Entonces la oxitocina que viene ya sea del cuerpo lúteo o desde la neurohipófisis actúa sobre esos receptores y lo que va a hacer es que el músculo liso del útero, del oviducto, de la vagina, se empiecen a contraer. ¿Sí me siguen o no? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Pero eso es importante porque va a participar, primero, a nivel del oviducto, esa contracción del músculo liso o inducido por el estradiol a través de los receptores de oxitocina ocasiona que los cilios del oviducto, de la mucosa oviductual, se muevan y con ello facilita el transporte del ovocito desde el ámpula, desde el infundíbulo hasta el ámpula y después los espermatozoides desde el istmo hasta el ámpula. ¿Ok? Esas mismas contracciones a nivel del miometrio pues van a favorecer que los espermatozoides que se queden, vamos a imaginar que que mi mano, esto es una cripta endometrial. Ajá, una glándula endometrial. Entonces, si viene un espermatozoide y nada y choca aquí, pues ahí se puede quedar atorado, ¿cierto? Pero si el miometrio se contrae, pues eso puede hacer que los espermatozoides se liberen de esas crestas endometriales y puedan seguir avanzando a través del útero hasta llegar, del útero, el cuerpo uterino, hasta llegar al oviducto, el istmo para ser preciso, y de ahí subir a través de los movimientos ciliares hasta el ámpula. ¿Sale? Entonces, pues es importantísimo porque este estradiol favorece el transporte de gametos a través de sus efectos sobre el músculo liso del tracto reproductor. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok. Ahora, aquí tenemos otro efecto que dice que induce la proliferación de la mucosa, tanto del útero, efectivamente, tanto del útero como de la vagina. Entonces, a nivel de la vagina, pues básicamente esto es para incrementar las capas de tejido de epitelio, las capas de mucosa, y bueno, eso para proteger a la vagina durante la cópula. ¿Ok? En términos de diagnóstico, a nosotros nos es muy útil, sobre todo en perros y en gatas, porque podemos
a través de una citología vaginal, podemos ver la proporción de células con núcleo o células sin núcleo que hay en un frotis, y con ello predecir si hay niveles altos de estradiol o no, o niveles altos de progesterona. Lo voy a dejar ahí para que cuando hablemos del ciclo estral de la perra nos aclare qué tipo de células son y por qué vemos de uno u otro tipo. Pero básicamente, a mayor proliferación de las células, por efecto de los estrógenos, las células más superficiales, las que están hacia la luz de la vagina, se van a desprender muy fácil y van a ser células muertas. ¿Por qué? Pues porque ya se alejaron de la circulación, ya no tienen aporte de oxígeno ni de nutrientes y empiezan a morir. Entonces, cuando nosotros detectamos, hacemos un raspado, un frotis, tomamos un hisopo de la vagina y lo ponemos en un portaobjetos y vemos al microscopio el tipo de células, pues si encontramos una gran proporción de células sin núcleo, células que ya están muertas, pues seguramente la perra estaría en una etapa de folicular, una fase folicular. ¿Por qué? Pues porque eso nos indica que hay proliferación en ese momento que tomamos la muestra y las células más superficiales, que son las que colectamos, ya están muertas. ¿Sale? Ahora, a nivel de uterino es muy importante este efecto proliferativo, y dependiendo del tipo de placenta va a ser la cantidad de proliferación que haya a nivel del endometrio, pero esto es importante para favorecer posteriormente, por efecto de la progesterona y en presencia de un embrión, favorecer dos cosas: la implantación del embrión y la formación de la placenta. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, doc. Sí, Okay. doc. Entonces, esos estrógenos van a inducir una hiperplasia endometrial. En realidad es sobre toda la mucosa, pero es más marcado en el endometrio y en la vagina. ¿Sale? Y bueno, finalmente, a nivel de la mucosa cervical, los estrógenos van a actuar sobre las células caliciformes muy abundantes en la mucosa cervical, y lo que van a hacer es que van a inducir la secreción de moco cervical. Van a inducir la síntesis de proteínas que tienen que ver con esta consistencia hialina y cristalina del moco cervical. Ayer recuerdan que les mostré un video. ¿Sale? Chicos. Sí, ok. Sí, doctor. Ok, este moco cervical pues tiene dos funciones en esencia: lubricar la vagina y servir como una especie de malla para seleccionar a todos aquellos espermatozoides que no tengan un movimiento adecuado. Lo veremos más adelante, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquellos espermatozoides que no sepan nadar como Phelps, pues se van a quedar ahí atorados en el moco cervical y van a ser eliminados a través del flujo del moco cervical. Aquellos espermatozoides que se muevan en manera rectilínea y uniforme, pues van a tener la posibilidad de atravesar esta malla y acceder sin problema al útero. Evidentemente, esto sucedería cuando se da la muerte natural. La mayoría de las especies, salvo los cerdos, la deposición del semen se hace en la vagina durante el coito. Si hablamos de inseminación artificial, en la mayoría de las especies nos brincamos el cérvix y el semen se deposita en el útero. ¿Ok? Bien. Sí, doctor. Que los No sé si- cerdos, sí. ¿Perdón? ¿Por qué en los cerdos no se brinca el cervix? No se Ya brinca, lo o sí habíamos se visto brinca. por la condición anatómica, ¿no? Sí, recuerdan el pene del cerdo, el glande tiene forma de espiral. Ajá. Entonces, el cervix en la cerda también tiene esta forma de espiral, y entonces el glande del pene embona directamente en el en el cervix, y al eyacular el semen pues cae prácticamente directo en el útero. Ajá. Entonces,
En las otras especies, por la forma del glande del pene, durante el coito, de la penetración, pues el pene lo más que llega es a la vagina, ahí se hace el depósito del semen, y bueno, ya los espermatozoides tienen que sortear el cérvix para llegar a acceder al útero y de ahí llegar hasta el ámpula. Ok, ok. ¿Sí? Gracias. Sí, contesté tu pregunta. Ya no vi quién preguntó. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Ok. Otro efecto importante del estradiol durante esta fase es que actúa sobre qué tejido tendrá que actuar. Les dije 2, pero en realidad ahorita viendo este efecto serían 3. ¿Sobre qué tejido tendría que actuar el estradiol para inducir una mayor irrigación al tracto reproductor, incluyendo evidentemente el útero? ¿En el miometrio? No, porque entonces ocasionaría contracción miometrial, pero eso no tiene que ver con con una mayor irrigación, ¿o sí? Tendría que ¿Y afectar el el crecimiento tejido del vascular. endometrio? ¿Perdón? ¿Crecimiento de qué? ¿Del endometrio? Esos serían los efectos proliferativos. Sí ocasiona un crecimiento, pero es por la proliferación de la mucosa o del epitelio de la mucosa endometrial y vaginal. Tendría que afectar el tejido vascular. Exactamente, tendría que afectar a los vasos sanguíneos. Y si se acuerdan, los vasos sanguíneos también están conformados por un epitelio simple plano, que son las células endoteliales, por obviamente una mucosa y por músculo liso, ¿cierto? Entonces afectaría el músculo liso, ¿no? Exactamente, el músculo liso vascular. ¿Y qué efecto, Ana, desencadenaría el estradiol para que el útero y todo el tracto reproductor esté más irrigado? No me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre, pero tendría que aflojar el músculo liso. No sé Ok, cómo alguien decirlo. ayúdele, ¿cuál sería el nombre correcto para aflojar, Relajar. relajar, algo más médico? Dilatar. Y si estamos hablando de un vaso sanguíneo, ¿cómo lo dirías? No vi quién habló. Vasodilatación. Exactamente. Entonces el estradiol va a actuar sobre el músculo liso vascular para relajarlo y por lo tanto va a inducir un proceso de vasodilatación. Entonces, los vasos sanguíneos que irrigan al útero, al vagina, al cervix, al oviducto, se van a dilatar, va a haber un proceso de vasodilatación y se va a llenar el útero de sangre. Ajá. Bueno, no se va a llenar el útero porque daría la impresión que es el lumen. O sea, todo el tejido va a estar con una irrigación mayor. ¿Sale? Y esto va a ocasionar una sensación a nivel uterino que se llama turgencia uterina. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le da el estradiol para inducir este proceso de vasodilatación? Llega a estimular la vasopresina, ¿no? No, porque la vasopresina ocasiona vasoconstricción. ¿Nadie? Bueno, el rey de los vasodilatadores a nivel sistémico es el óxido nítrico. Entonces, lo que va a hacer el estradiol es a nivel en las células de músculo, perdón, en las células endoteliales, en el epitelio del vaso sanguíneo, va a inducir la síntesis de óxido nítrico. Y este óxido nítrico es el que va a ocasionar la relajación del músculo liso vascular y con ello la vasodilatación y por lo tanto va a haber mayor flujo de sangre hacia el útero y bueno, esto va a ocasionar la turgencia uterina. Y si bien la turgencia uterina nos sirve para diagnosticar si un animal está en estro o en proestro, es decir, está en la fase folicular,
realmente lo importante de esto, como ya lo mencionamos, es que hacia el tracto reproductor, durante la fase folicular en la cual el cérvix va a estar abierto, haya un flujo abundante de células del sistema inmune y de anticuerpos para eliminar lo antes posible el ingreso de cualquier microorganismo que viene desde la vagina. ¿Sale? Y con esto asegurar que el útero se mantenga en un ambiente lo más estéril posible. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Y bueno, ya dijimos del moco cervical que actúa sobre las células caliciformes el estradiol. Y bueno, eso hace dos cosas. Que obviamente que se produzca moco cervical, que ya dijimos que es para seleccionar como un tamiz para espermatozoides, para lubricar el canal vaginal, para el momento del coito. Y bueno, evidentemente para permitir la apertura del cervix. ¿Sí? Entonces, digamos que está el tapón de Wharton. Con el efecto de estradiol, este tapón de Wharton, vamos a decir que se deshace, se licúa, y entonces el cérvix queda abierto y eso evidentemente va a favorecer o va a permitir la entrada o el ingreso de espermatozoides. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Y bueno, ya que esto, insisto, todo eso va a suceder durante los 3, obviamente de manera paulatina, desde el proestro y hasta el estro, en esta elevación paulatina de estradiol. ¿Sale? ¿Dónde esperamos los máximos efectos de turgencia uterina y de irrigación, de proliferación, de secreción de moco cervical? ¿En qué etapa? En el estro, ¿no? Exactamente, en el estro, donde los niveles de estradiol serán máximos. Como ya lo hemos venido mencionando, este estradiol a nivel del sistema, a nivel hipotalámico, va a desencadenar el pico de LH vía GnRH, ¿cierto? Entonces se va a dar la ovulación y este folículo se va a transformar en cuerpo lúteo. Al darse la ovulación, pues como ya no hay quien produzca estradiol, ¿qué pasa con los niveles de estradiol? Se reduce. ¿Qué pasa con los niveles de LH? Dado que ya no hay quien la estimule, también se reduce. ¿Y qué pasa con los niveles de progesterona? Pues empiezan a incrementar paulatinamente conforme este folículo se va transformando en cuerpo lúteo. Más o menos los niveles, digamos, ya funcionales de progesterona, que son más de 1 nanogramo por mililitro de progesterona en sangre, se alcanzan entre la ovulación y el día 4 o 5 posovulación, en la fase final del metaestro. ¿Sale? Desde la ovulación y conforme los niveles de progesterona se van incrementando durante el metaestro y hasta el diestro, donde alcanzan sus niveles máximos, ahora todos los efectos de estradiol sobre la región tubular del tracto reproductor desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora la que empieza a dominar la orquesta, a dirigir la orquesta, a indicarle a todos los miembros de la orquesta, llámese irrigación uterina, oviductual, vaginal, mucosa y músculo liso, la que le indica a estos miembros de la orquesta qué hacer, se llama progesterona. ¿Qué le indica? Pues básicamente efectos contrarios a lo que le indicaba el estradiol, con algunas excepciones. Entonces, primero, las células caliciformes del cérvix dejan de producir moco. Entonces, ¿qué pasa con el moco el remanente de moco que queda? ¿Qué pasará? Se hace el tapón, ¿no? Se solidifica y se forma el tapón de Wharton. Y entonces ahora se pone un sello en el cérvix para evitar que cualquier otra cosa, incluyendo microorganismos, espermatozoides y cualquier otra cosa, ingrese al útero. Entonces, si yo insemino muy tarde,
36 horas después de la ovulación, 40 horas después de la ovulación, pues primero, pasar el cervix va a ser un problema muy grande. Y si el toro en situaciones muy forzadas eyaculara, pues los espermatozoides se quedarían en la vagina y jamás podrían acceder porque el cervix ya va a estar cerrado por el tapón de Wharton. ¿Sale? Bien. A nivel del músculo liso, ¿qué va a indicarle la progesterona? Que ya no se mueva, ya no tenga contracción. Exactamente, va a reducir la contractilidad del músculo liso. A eso se le llama quiescencia uterina. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo le hará la progesterona para inducir quiescencia uterina? Reduce Michelle. Ajá. Que reduciendo los receptores de oxitocina. Exactamente, la progesterona bloquea la síntesis de receptores oxitocina. Igual, se une a su receptor y el receptor va al núcleo y bloquea el gen de los receptores de oxitocina. Y entonces el útero se mantiene quiescente. ¿Por qué es importante? Porque por ahí del día 7, después de la ovulación, si este ovocito es fertilizado, al útero, al lumen uterino, va a llegar un embrión. Un embrión que si se sigue desarrollando tendrá que implantarse. Tendrá que enterrarse literalmente en el endometrio que proliferó previamente por efecto de estrógeno. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice ahí, ¿el estrógeno prepara al útero para la gestación? Sí es cierto, pero es muy general, porque la progesterona también. ¿Sí? O sea, de manera muy general podemos decir que la progesterona y el estradiol preparan al útero para la gestación. Más específico, preparan al endometrio para la gestación. Sí, pero pues son efectos totalmente diferentes y que tienen que darse de manera secuencial para asegurar esa gestación. ¿Sale? Entonces, el útero a nivel de la progesterona a nivel del músculo liso reduce las contracciones porque reduce los receptores oxitocina. ¿Sale? Obviamente, la progesterona en esta fase inicial de la fase lútea no desencadena proliferación del endometrio. Lo que ahora va a ocasionar es que este endometrio empiece a secretar leche uterina o histiotrofo. Esta leche uterina es muy importante porque, insisto, el embrión que va a llegar allí 6, 7 u 8 días después de la ovulación va a necesitar inicialmente nutrirse de lo que esté en el medio uterino porque todavía no hay una conexión sanguínea entre la irrigación del producto y la irrigación materna. Entonces, esta leche uterina es muy importante para lograr esto. ¿Sale? Sí. Sí. Y bueno, finalmente, esa progesterona, por varios efectos a nivel de la expresión de proteínas en la mucosa y en el embrión, va a favorecer el proceso primero de implantación, insisto, lo vamos a ver más adelante, que es que el embrión se adhiera a la mucosa, una estructura que se llama trofoblasto, que es parte del embrión, se adhiera a la mucosa endometrial, y entonces la mucosa endometrial junto con este trofoblasto empiezan a formar la placenta. Y entonces en este punto la progesterona empieza a inducir proliferación de las células, vamos a llamarlo así de manera general, de las células placentarias para que se forme la placenta y entonces ahora empieza a haber un contacto o una comunicación más que contacto, una comunicación entre la irrigación del embrión o del producto, porque después ya se va a transformar en embrión, y la circulación materna. Y entonces la nutrición del producto cambia de ser una nutrición histiotrófica, es decir, a partir de las secreciones de leche uterina o histiotrofo, a ser una nutrición hemotrófica, es decir, una nutrición que va a depender del intercambio de nutrientes entre la sangre materna y la sangre fetal. ¿Sale?
Y bueno, como lo decíamos, esa progesterona va a bloquear la secreción de GnRH por su efecto de retroalimentación negativa sobre GnRH para evitar que haya una producción excesiva de estradiol que pueda comprometer todo lo que acabamos de decir. ¿Ok? Y con ello, por lo menos esperarse 16 días con niveles elevados de progesterona para evaluar, con varias señales que veremos en su momento, si hay o no un embrión presente en el úmero uterino. Si el embrión está presente, entonces este cuerpo lúteo tiene que ser rescatado para que siga produciendo progesterona, y entonces en lugar de que los niveles de progesterona bajen aquí, los niveles se mantienen. Si el embrión no está presente o por alguna razón no puede mandar una señal de humo para decir, hey, aquí estoy en el útero, entonces el endometrio va a producir prostaglandina F2 alfa y se va a dar la luteólisis. Es importante entonces, si no hay gestación, que se dé la luteólisis para que regresemos a una nueva fase folicular y que ese individuo tenga una nueva posibilidad de quedar gestante. ¿Cómo? Pues liberando un nuevo ovocito maduro. Al no mantenerse la progesterona durante la gestación, se lleva o se produce el aborto. Sí, ese es, digamos, independientemente del factor, la causa de aborto va a ser una reducción de progesterona. ¿Vale? Okay. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro? Sí, doc. Entonces, eso que acabamos de mencionar y que ustedes debieron haber hecho en su esquema, y bueno, independientemente de haberlo hecho, ahora tienen la posibilidad de volverlo a ver, repasar y complementarlo. Aunque ya no lo suban, no importa, pero lo importante es que ustedes tengan ese esquemita como guía para entender lo que va a suceder a lo largo de la fase del ciclo ovárico, fase folicular y fase lútea. Y bueno, luego eso ya lo vamos a encajar con tiempos y especificaciones para cada especie dentro del ciclo estral de cada una de las especies que vamos a revisar. Sí, doc. ¿Sale? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, queja, aclaración? ¿Duda? Creo que no. No, doctor. Doc, sí, una Ok. pregunta. Sí, Supongo que vamos a empezar las presentaciones de ciclo estral de bovino el día jueves. así es. ¿Quiere que repitamos toda la presentación o solamente lo que donde nos quedamos? No, todo. Ok, Doc. Ok, pero ahora ya van a tener la posibilidad todos de, con esto que acabamos de mencionar, complementar y profundizar lo más que se pueda en la presentación de cada ciclo estral. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Muy bien, chicos. Pues si no hay dudas, creo que podemos dejar la sesión aquí y nos veríamos. Sí, Mariana. Me queda de duda las presentaciones de ciclo estral. ¿Usted va a